Siguiendo con lo que estamos viendo en Gaza, por primera vez desde 2006, los votantes en Gaza participaron en elecciones locales palestinas. Se llevaron a cabo elecciones a los consejos locales en varias partes de Cisjordania y en Deir al-Bala, en Gaza. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha declarado que 2026 será el año de la democracia palestina, pero expertos y activistas señalan grandes fallas en el proceso. Fatah dice que ganó la mayoría de los consejos locales, incluyendo Jenin. Pero en ciudades como Nablus y Ramallah solo se presentó una lista, lo que significa que no hubo una votación real. La Comisión Central de Elecciones con sede en Ramallah dice que la participación general fue de poco más del 53%. En Dar al-Bana, la participación bajó al 23%, ya que Hamas y otros grupos terroristas fueron excluidos de la contienda y boicotearon la votación. Y hay imágenes que parecen mostrar a la policía armada de Hamas alrededor de estas casillas de votación. Para hablar más sobre este tema, nos acompaña Samir Sanihlawe, activista de Fatah y presidente del Fondo de Desarrollo de Jerusalén. Nos acompaña desde Jerusalén. Samir Sanihlawe, gracias por estar con nosotras hoy en i24 News. En cuanto a las elecciones que acabamos de presenciar, ¿podemos llamarlas unas elecciones democráticas? No hubo candidatos de la oposición compitiendo contra Fatah en algunos distritos. Entonces, sin otra opción, ¿cómo podría el resultado ser algo diferente a Fatah? Bueno, supongo que la Autoridad Palestina, el partido principal de Fatah, los leales a Abbas, intentaron excluir la competencia tanto como fuera posible. Y lo lograron en ciudades como Nablus, por ejemplo, que es la segunda ciudad más grande de Cisjordania. Lo lograron en ciudades como Ramallah, la capital de la Autoridad Palestina, donde reside actualmente Abbas. Así que sí lo lograron. Sin embargo, puedo decirte algo. Puedo testificar que en Gaza jamás no interfirió en esa elección. Puedo testificar que Abbas y sus autoridades, las agencias de seguridad, han interferido al máximo posible en cada elección en Cisjordania. Desde las primeras etapas, intentaron eliminar a buenos candidatos que se oponían a ellos. Intentaron impedir la formación de listas competitivas. Y durante la campaña han utilizado, aunque es ilegal por ley, las instalaciones de la Autoridad Palestina. Una de las listas en Hebrón relacionada con el Fatah de Abbas utilizó la sede del gobernador de Hebrón como lugar para su campaña política. Durante la elección misma, puedes imaginar, por ejemplo, en la ciudad de Hebrón, hay 7,000 elementos de seguridad dentro de la ciudad. Todos ellos votaron por Fatah por instrucción, incluyendo a sus familias. Así que hubo mucha interferencia, incluso intentaron cometer algún tipo de fraude, pero el trabajo del Comité Central Electoral Palestino, que es un organismo independiente, fue increíble. Hicieron un gran trabajo y trataron de eliminar esos incidentes. Sí. Hubo una eliminación de la oposición, pero la autoridad palestina fue desafiada por opositores dentro de Fatah, por candidatos independientes en las principales ciudades, por ejemplo, eh, an- an- y hubo algunos resultados notables. En las ciudades pequeñas, en las ciudades medianas, el impacto tribal en las elecciones fue minimizado. Así que la oposición independiente, la nueva generación, los reformistas que se postulan basándose en un programa electoral, un programa de servicios no vinculado a conexiones tribales, han ganado estas elecciones. Por ejemplo, en Quinatil Maye, una ciudad al sur de Hebrón, un candidato independiente de ese tipo, y la lista que representa más a la generación joven de Fatah, que se está separando de Fatah y oponiéndose a Abbas, ha ganado contra la lista oficial de Abbas 75% a 25%, pero en ciudades grandes como Hebrón y en ciudades que son similares, el impacto tribal fue más importante que cualquier otra cosa. Así que fueron unas elecciones tribales. De todos modos, si esto nos dice algo, puedo concluir que estas elecciones fueron una derrota notable para Abbas. Fue derrotado por los moderados que están en su contra desde el campo liberal de los palestinos, incluso desde dentro de Fatah, y fue derrotado por los radicales dentro de Fatah. Por ejemplo, en Jenin, que es una ciudad grande, de nuevo la lista oficial de Abbas fue desafiada por una lista que proviene del ala militar de Fatah,
que está más vinculada al campo de refugiados de Jenin, las brigadas de Jenin, si recuerdas las viejas historias de las brigadas de Jenin, y lograron obtener 6 escaños contra la lista de Abbas, que solo obtuvo 5 escaños, así que cada vez que lo desafían pierde, cada vez que está presente gana. Esa fue la conclusión de esa elección. El mensaje principal que los palestinos están diciendo es que queremos un cambio, e incluso en una elección local que no cambia la estructura del sistema político ni el régimen que dirige Abbas, la gente va a votar. Es una tasa muy alta, es una tasa de participación más alta. Mencionaste un 53% de participación, es más alta que las elecciones de 2022, que tuvieron una participación del 50%, a pesar de que Hamas participó en esa elección. Bueno, Sadna, ¿qué hay de lo que vimos en Gaza, las primeras elecciones en una ciudad en 2 décadas? A Hamas se le prohibió participar. Policías armados de Hamas estaban apostados afuera de estas casillas de votación. ¿Esto siquiera nos da una indicación clara del apoyo o la falta de apoyo a lo que está sucediendo en la autoridad palestina? ¿O no hubo ningún sentido de democracia en lo que vimos en Gaza? Bueno, había policía. Es una práctica común en cualquier lugar. Hay policías afuera de las casillas de votación en cualquier parte, solo para mantener el orden en el entorno de los centros electorales, pero no hubo presencia de Hamas. Quiero decir, podemos decir lo que queramos sobre Hamas, pero en este incidente en particular, me gustaría decirte y confirmarte, porque estuve muy involucrado en esa elección, tenía una lista relacionada conmigo que estaba participando ahí. No hubo ninguna interferencia de Hamas. Ellos permitieron esto. Ellos coordinaron todos los pasos con la Comisión Central de Elecciones Palestina y no participaron, no se postularon, no estaban afiliados con ninguna lista y no interfirieron en el proceso. Y por eso, ya sabes, el proceso fue justo. Quiero decir, nadie tiene quejas sobre ese proceso. Creo que lo que está pasando en De Albarak tal vez sea una indicación de que Hamas quisiera alejarse de la responsabilidad administrativa, ya sea a nivel local o incluso a nivel general. Hemos visto entrevistas con los principales líderes de Hamas desde dentro de Gaza y en The New York Times el 21 de abril, donde se han comprometido. Están listos para entregar y transferir todas las atribuciones que están en sus manos, incluyendo la policía y la seguridad interna. De una u otra manera, hay una tendencia, tal vez en el nuevo liderazgo electo de Hamas, porque Hamas ha concluido elecciones internas en Gaza, no continúa incluyendo al liderazgo externo, pero tal vez ahora hay una tendencia a renunciar a todo en Gaza. Y creo que esto también fue una forma de enviar una señal por parte de Hamas para decir, está bien, queremos ceder el poder administrativo cuando sea posible. Así que tendremos que ver exactamente qué sucede en el futuro dentro de Gaza y en Cisjordania en ese sentido. Samir Sanihlawe, gracias por estar con nosotros en i24 News. Gracias.